Recordamos el día en que venimos a despedir a nuestros hermanos tan atrozmente asesinados. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. Quiero hablarlo por mi patria, nuevamente, por un pequeño país que está bajo el imperio de la agresión y de la amenaza de una invasión militar. No de una invasión hipotética, sino una invasión real. ¿Qué venezolano honesto puede atreverse a pedir que bombardeen su patria, independientemente de su posición en relación con un gobierno? ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Y qué pasó en Brasil? ¿Y quiénes apoyaron a los golpistas? ¿Quién intervino en Santo Domingo? ¿Quién invadió Granada? ¿Quién invadió Panamá? Los campeones de la libertad y de los derechos humanos. En este capítulo de Radio Reloj presentamos la entrevista realizada a la doctora Francisca López Ibeira. La temática principal fue sobre el apóstol nacional José Martí. No obstante, la conversación nos dejó también otros temas interesantes. Cuando pensamos en Martí, comúnmente se le imagina de baja estatura, enfermo o retraído. A continuación, la doctora nos habla de cómo era Martí. Mira, el tema no es el físico, sino es su personalidad. Yo he leído mucho de testimonios de cómo yo conocí a Martí, cómo era Martí, este tipo de cosas. Y inclusive están los testimonios de niños que eran unos niñitos cuando Martí vino y se incorporó a la guerra. Y es muy interesante cómo esos niños que los entrevistan cuando ya tenían 70, 80 años, todos o casi todos tenían el recuerdo muy fijo de la mirada de Martí, los ojos de Martí. Y están entrevistados en sus lugares, es decir, no están puestos de acuerdo. Creo que es la personalidad de Martí lo que realmente impacta y fascina. Por supuesto, su pensamiento, pero también su capacidad para la comunicación. En aquel momento, saber qué puedes decir ahora, qué no puedes decir, qué es lo oportuno en este momento, qué es lo que después dices 10 años después, es decir, cómo vas profundizando. Sí, creo que es la personalidad de Martí lo más importante, porque cuando uno ve inclusive, bueno, los que sí lo conocieron de cerca, resulta que Martí era un hombre muy inquieto. Uno se lo imagina pensando, haciendo versos. Era un hombre inquieto, muy inquieto. Donde él tuvo su oficina en 120 Front Street, Nueva York, cuando fue cónsul de Uruguay, Argentina y Paraguay, él subía las escaleras de 2 en 2 y de 3 en 3. Uno no se lo imagina, pero era así. Cuando se incorpora aquí a la guerra, hay los testimonios, está hablando él con Bartolomé Mazó, y movía la silla, se sentaba de frente, de lado, se ponía arcajada sobre la silla. Es decir, era un hombre muy inquieto porque era parte de su personalidad. Y yo creo que eso es lo más, atractivo de Martí, su personalidad, su capacidad para además saber ese sentido de tiempo histórico. Que ahora no, y que ahora sí, y que puede ser después. En la historia vemos a Martí caracterizado con un intelecto admirable y un verbo seductor. Posteriormente abordamos si puede existir algo más de la vida amistosa o afectiva que no conocemos. Creo que sí, porque los testimonios no son completos. No siempre se dicen todas las cosas. Entonces, este muchacho, cuando él lo mandan deportado a España, es prácticamente todavía casi un adolescente. Entonces, ¿cómo logró Martí en 4 años terminar el bachillerato? Porque él no era bachiller, que eso muchas veces la gente no lo sabe. Él había empezado el bachillerato, pero no lo había terminado. Y entonces hizo 2 carreras universitarias. Y las hizo por la libre,
porque no era bachiller. Y en 4 años hizo el bachillerato y las 2 carreras. ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Cómo pudo él tener una disciplina, una capacidad de estudio, aparte de su inteligencia? Yo tengo aquí en una memoria, me lo regalaron el rector de la Universidad de Zaragoza, el expediente de Martí en la Universidad de Zaragoza. Porque tuve, no sé, el privilegio, estaba vivo Armando Jara todavía, cuando la Universidad de Zaragoza le entregó a Martí la medalla de oro por su 485 aniversario, que por supuesto ya Martí estaba muerto, ¿no? Eso fue en el año 2017, si mal no recuerdo. Y las instituciones martianas me escogieron a mí para que yo lo recibiera a nombre de Cuba. ¿Para qué decir? Las lágrimas me caían. Y entonces me dieron, que bueno, yo puse, es decir, como está digital, lo puse en el Centro de Estudios Martiano, en la Fragua Martiana, en el archivo de la universidad. No es un problema de propiedad personal. Pero, ¿cómo pudo en 4 años hacer todo eso? Pero además, escribir esas maravillosas cosas como el presidio político en Cuba, la República Española ante la Revolución Cubana, y llamo la atención, no ante la guerra, ante la Revolución Cubana. Ya empieza él a caracterizar lo que estaba pasando como una revolución, y no porque estuviera siendo un sinónimo de revolución y guerra, no. La revolución era el cambio. Entonces, escribir, como escribió también para algunos periódicos. Y además, enfermo, como estaba, el famoso Sarkozy, que bueno, hay un libro que para mí es maravillosamente claro, de Odelín, el médico historiador santiaguero de Santiago de Cuba, las enfermedades de Martí, donde explica muy bien. Entonces, ¿cómo? Inclusive con el Sarkozy que tenía, y además muerto de hambre porque él no tenía dinero. Y entonces con la ayuda de amigos, Fermín Valdés Domínguez, después de lo del 71 que fue para allá, el otro amigo que tenía allí que lo ayudaron, pero además él daba clases particulares para buscarse un dinerito de mantener. ¿Cómo pudo en 4 años hacer todo eso? Entonces tú dices, bueno, ¿cuántas cosas no sabemos? De cuánto él se tuvo que esforzar, cuánto sacrificio tuvo que hacer. Cuando llega a México, él va para México porque los padres están allí, y él era el mayor y único varón, y en aquella época eso implicaba una obligación. Además, todo enfermo como estaba, tenía problemas en los pulmones. El problema del Sarkozy, él se tuvo que operar, no recuerdo ahora si son 3 o 4 veces, por el problema del testículo. Los pulmones, los ojos, quedó todo esto producto de las canteras de San Lázaro. Los ojos se le quedaron afectados. A él se le indicaron espejuelos. No hay ninguna imagen de él con espejuelos. Pero a él le indicaron espejuelos. No sé si alguna vez los usó, porque no hay imágenes de eso. Es decir, una persona con todas esas limitaciones, ¿cómo pudo hacer todo eso? Llega a México. Y en México fue un trombo. No solo cuánto escribió, sino cuánto analizó. Hay un texto de él del año 75, está recién llegado a México, donde él dice, estoy hablando ahora memoria, un pueblo no es independiente cuando ha sacudido las cadenas de sus amos. Empieza a hacerlo. Estoy hablando a memoria, ¿no? Cuando se ha arrancado de su ser los vicios de la vencida esclavitud, y para patria y vivir nuevos, alza e informa conceptos de vida radicalmente opuestos a las costumbres de servilismo pasado. A mí no se me olvida que una vez que yo dije eso en el aula, un alumno me dijo, eso es de Gramsci. Dije, no, es de Martí.
Parece Gramsci, ¿verdad? Y él es anterior a Gramsci. Es decir, ¿por qué? Porque él tuvo la percepción en México. Hay textos donde él habla de ese indio americano, cómo lo tratan como esclavo. Pero es decir, cómo ya él logra entender en ese primer contacto con el mundo latinoamericano independiente, que se alcanzó la independencia, pero no se hizo la revolución. La revolución anticolonial no se hizo. Y después en Guatemala, él dice que lo importante de la independencia no es celebrarla, sino completarla. Hoy estamos hablando de la descolonización. Martí eso lo dijo y lo fundamentó. Entonces, ¿cómo llegó? Es decir, ¿cuáles fueron todos los vínculos que él pudo establecer para tener esas percepciones? Hay cosas que no sabemos y que suponemos que se caminó las calles, que vio a la gente, vio cómo eran, cómo se movían, cómo los trataban, y a partir de ahí poder llegar a ese tipo de conclusión realmente. Y a veces en Estados Unidos también. Bueno, él no dice que por primera vez en alguna semana no lo han impresionado unos ojos de mujer cuando está en Estados Unidos, porque se percata de que la mujer norteamericana no tiene nada que ver con la latina, con nuestros temperamentos, es decir, pero ¿cómo él logra eso? Tiene que haber caminado a las calles, tiene que haber visto a la gente. ¿Cuántas cosas no sabemos? A continuación, la doctora nos habla de cómo fue la vida en campaña del apóstol. Cuando está allá en Cuba, cuando viene, fue el momento más feliz de su vida. Cuando él viene a Cuba y se incorpora a la guerra, es cuando fue más feliz en su vida. Te lees el diario de campaña, te lees las cartas a María Mantilla, Carmen Millares, a Gonzalo de Quesada, en fin. Al fin se siente pleno. Al fin se siente pleno. Está en Cuba, está haciendo para su independencia. Y es una plenitud absoluta. Cómo él describe toda la naturaleza cubana. Ahí en los diarios de campaña, estos bosques martianos que se han hecho, es a partir de toda la descripción que él hace de la naturaleza cubana. Inclusive estos niños que dan el testimonio. ¿Cómo se fue allí al mar, a meterse en el mar y levantarse y levantar los brazos? Es decir, creo que fueron los momentos más felices de su vida, al margen de que pudo haber alguna contradicción, como es lógico entre seres humanos. Yo pienso que esto debe ser así, el otro piensa que debe ser de otra manera, pero fue absolutamente feliz. A veces algunos piensan que él no estaba preparado. Martí desde niño montaba a caballo. Desde niño, a los 9 años, cuando fueron a La Habana, él se lo escribe a su mamá cómo montaba a caballo. Es decir, no era una persona que fuera, digamos, incapaz de hacer eso. Eso no es así. Claro que tiene sus limitaciones físicas, pero es que él estaba tan feliz. Además, en los campamentos, cuando llegaban aquellos mambises que nunca lo habían visto y le decían presidente, sabían lo que Martí valía. Que Máximo Gómez se molesta porque dice que los presidentes se echan a perder. No quería que le dijeran presidente porque se echan a perder. Pero Máximo Gómez fue el que le dio el grado de mayor general cuando llegaron aquí. Que Martí lo relata cuando se queda aparte, cuando Máximo Gómez puede reunirse con 2 oficiales, siguiendo el código militar que tenía los mambises, el Ejército Libertador. Y lo apartan, y Martí lo narra, que dice que él se siente que lo están apartando, que no quieren contar con él. Y cuando se reúnen esos 3, que entonces lo llaman y le dice que le dieron el grado de mayor general.
el máximo grado militar. Es decir, para que eso fue un acto político de Máximo Gómez, de alta política. Martí está al nivel más alto que puede haber aquí. Pero él dice que los presidentes se echan a perder. Entonces, pero donde quiera que llega le dicen presidente. Entonces, es un reconocimiento. Aunque él mismo dice que él debe entregar a la asamblea que están tratando de convocar la responsabilidad que la emigración le dio. Porque él es delegado del partido por el voto de los emigrados. Entonces, él no sabe aquí qué cargo va a tener o no va a tener. Pero tiene ese reconocimiento de la gente. Y además él siente, junto con Gómez, porque además Gómez y él se hicieron una unidad absoluta. 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 Y todas las órdenes militares que están dando en ese momento las firman los dos. Entonces, al fin está realizándose, a pesar de sus limitaciones. Y el propio Gómez en su diario de campaña dice cómo están asombrados de ver a Martí subiendo y bajando montañas con aquel peso que llevaban a la espalda, armas, pero llevaba también libros y no se quejaba. Y subía y bajaba junto con todo el mundo sin quejarse. Gómez está asombrado de ver a Martí. Es que está realizado. Seguidamente hablamos sobre los posibles conflictos mediante el transcurso de la guerra. Mira, yo creo que Martí fue, primero, en todos los años de preparación, un gran analista. Y cuando uno sigue los discursos de Martí, sobre todo los 10 de octubre, uno ve cómo él va analizando. Primero, el de 1880, en enero del 80, cuando él llega por primera vez allí, a Nueva York. Y después, los 10 de octubre, a partir del año 87. Cómo él analizó los problemas de la guerra anterior, que él siempre le dijo la revolución. Pero cómo analizó esas contradicciones. Entonces, por ejemplo, hay un cuaderno de apuntes donde él dice las contradicciones Céspedes, Cámara de Representantes. Entonces, cómo Céspedes veía que la guerra era lo fundamental y lo que había que garantizar, mientras que la Cámara estaba viendo como fundamental la república que sería. Y Martí dice, ambos tenían razón, pero la Cámara segundamente. Es decir, él tiene ya un análisis de todo esto, inclusive en los discursos del 10 de octubre, que él va, y hay un momento en que dice, la pérdida de la guerra aquella, él dice, el arma que dejaron caer los menos necesitados de justicia. Aquí hay un análisis clasista. ¿Cómo él va a introducir? Es decir, él no llega a pensar en esta guerra desde el desconocimiento, sino desde un análisis muy fuerte. Y después del conflicto que había tenido en el año 84, en el año 84, con Gómez, por el programa de San Pedro Sula, el plan Gómez-Maceo, que él se separa y le dice a Gómez, la revolución que usted está fomentando, muy bien, pero son errores de forma. Un pueblo no se funda general como se manda un campamento, en esa carta. Que bueno, lo separa, pero después vuelven a unirse. Y yo estoy convencida que Gómez se identificó totalmente con Martí. Y por tanto, todo el plan, toda la proyección estaba unida. Fíjate que en el manifiesto de Montecristi, Gómez lo firma junto con Martí. Y Gómez no era un bobo. Gómez era un tipo de mucha capacidad y mucha sagacidad. Y aquí están firmando igual. Que puedan tener cuando tienen que venir para Cuba. Y Maceo está pidiendo más dinero porque con lo que tiene no le alcanza. Ya aquí esto es algo subjetivo de mi parte, yo estoy segura
que a Maceo le estaban metiendo ideas feitas con respecto a Martí, que él lo respetaba. Porque en el año 94, Maceo le escribe a Enrique Trujillo en Nueva York, que le está haciendo tremenda mala campaña a Martí, yo pienso que con mucha envidia, porque él tenía un periódico allá en Nueva York y cuando Martí fue, imagínate. Pero Maceo le dice, la guerra que usted le hace al señor Martí es un crimen de lesa patria. Es decir, sabía, pero pueden no coincidir en ideas, eso es normal. Cuando tiene que venir, que le dice que necesita más dinero, y Flor Crombé dice, con ese dinero yo puedo armar la expedición, que Martí le hace la carta a Maceo, diciéndole, él sigue siendo el jefe, Maceo sigue siendo el jefe, pero la expedición la va a preparar Flor Crombé, y Flor Crombé y Maceo ya tenían contradicciones. Entonces le dice, lo desafía. Yo voy como usted y no me siento más hombre que usted. Después de eso Maceo venía que fuera a nado. Es decir, porque lo que hace, ¿y qué hace Gómez? Le escribe a Maceo como general en jefe y le dice, cumpla lo que está diciéndole el señor Martí. Tiene que ir así. Es decir, todo eso está conciliado, está hablado, ahí no hay... Y cuando llegan aquí pasa a estar la famosa Mejorana, que no es ningún misterio. Martí lo narra en su diario, el día 5 de mayo. La página del diario está narrado ahí por Martí. Yo no sé por qué han querido hacer un misterio de eso. Porque él lo narra, lo que dice cada uno. Y entonces, como Maceo quiere una dirección militar, y el Martí le dice, el ejército libre, porque sabe que lo que había pasado en la guerra anterior había sido un error. El ejército libre, pero el país como tal libre, dignamente representado. Es decir, hay que articular estas cosas. Y Maceo le dice, lo quiero menos de lo que lo quería. Eso lo narra Martí. Y Martí acota, por su reducción a Flor. Es decir, aquello le había afectado. Se van, y el diario de Gómez también lo narra, cómo se van, Martí y Gómez se van afectados, tristes. Pero al día siguiente Maceo los manda a buscar. No los había llevado al campamento, al día siguiente los manda a buscar. Los lleva al campamento, se abrazan, el diario de campaña de Gómez lo narra, se abrazan, le hablan a la tropa y se acabó. Es decir, podemos tener ideas distintas de cómo organizar, eso es normal. Cada ser humano tiene su manera, pero lo estratégico, los objetivos nos unen. Y al final, si uno lee las cartas de Martí, posterior a Mejorana, a Maceo y todo eso, le dice, querido amigo, no sé qué, ya, aquello fue un encuentro complicado, pero aquello se superó. Y al día siguiente Maceo mismo dijo, no, esto no puede ser así. Los manda a buscar y se abrazaron y hablaron a la tropa. Es decir, es normal. Inclusive algunos, el propio Maceo Gómez, querían que Martí no estuviera en la guerra, que garantizara desde la emigración el abastecimiento. Pero Martí, como se lo dice en una carta a Enríquez y Carvajal, dice, yo invoqué la guerra, mi obligación empieza con ella. ¿Cómo si yo estoy llamando a poner la vida en peligro, yo no voy a poner la mía? Eso es inadmisible. Yo tengo esa responsabilidad. ¿Qué le dice él? Posiblemente tenga que alternar las dos cosas. Estar aquí y estar afuera. Pero mi obligación está aquí. Y en este sentido, bueno, no querían que viniera primero. Y Gómez quería que se quedara. Y él planteando que sí que venía. Cuando se publicó, yo no sé por qué se publicó en la prensa que ya Martí y Gómez estaban en Cuba, ellos estaban en Santo Domingo. Yo no sé quién puso semejante noticia, pero ahí mismo Martí cogió el periódico y se fue a ver a Gómez, estaba ahí en Santo Domingo con Gómez, y dijo, mire, aquí dice eso, yo tengo que ir. Ya, se impuso.
Por eso yo me pregunto quién puso la noticia, porque bueno. La doctora comenta sobre posibles disputas físicas o verbales de Martí con otros jefes militares. Mira, creo que uno de los momentos más difíciles en eso fue precisamente cuando Martí se aparta del llamado Plan Gómez-Maceo en el año 84, porque está en total desacuerdo. Según la carta de él a Gómez, donde se aparta, realmente ellos, Gómez y Maceo, van a Nueva York, y entonces hay algunas figuras que ya conocían a Martí, como Serafín Sánchez, como Flor Crombé, etcétera, que además admiraron mucho a Martí tremendamente. Y dicen, Martí tiene que incorporarse. Bueno, se entrevistan con Martí y ahí viene esta discordia, porque Martí le está diciendo, porque van a ir a México a buscar solidaridad, apoyo en México. Va a ir Martí, va a ir Maceo, es lo que está pensando ahí. Y Martí, que conocía a México, empieza a decir, y entonces Gómez le dice, usted va a hacer lo que el general Maceo le diga. Y Gómez va a bañarse. Y se queda Martí hablando con Maceo. Y Maceo es el que le dice, esto hay que hacerlo como dice Gómez, el Gómez general jefe. Y ahí cuando él dice, y Martí se aparta. Esta carta que él le hace es una carta personal a Gómez, no es pública. Pero bueno, se apartó. Y aquí, entonces, empezaron a surgir especulaciones. A Martí lo convocan de cubanos que están en Filadelfia para que vaya allí a hablar el 10 de octubre. Y Martí tiene una carta diciendo que no va a ir, porque si él va a tener que públicamente explicar las razones de su separación. Y él dice, eso yo lo hago en privado, no de manera pública, porque no se le dan armas al enemigo. Y entonces, hay una anécdota, un hecho, que están Gómez y Maceo ahí en Nueva York, están hablando en un acto masivo, y Antonio Zambrana, Martí va al público, está allí, y Antonio Zambrana empieza a hablar mal de Martí, y que debía usar sayitas, porque no era hombre. Y Martí, como un diablo, atravesó por todo aquel público, a montón ahí, atravesó ahí a la fuerza, para llegar a donde estaba la presidencia y dijo, yo necesito hablar. Y entonces Gómez le dijo, cuando termine de hablar el que está ahora, usted va a hablar. Terminó Antonio Zambrana y Martí. Bueno, dijo que él era tan hombre que no cabía en los pantalones que usaba. Y que lo resolvíamos allí o en cualquier momento. Es decir, él tuvo que enfrentar estas cosas. Evidentemente, él no era un hombre de la guerra a los 10 años, aunque siendo un adolescente se identificó, y además lo que hicieron fue mandarlo al trabajo forzado, en fin, todo esto. Él no fue ajeno, pero no era un hombre del ejército Mambí, y estas cosas crean un poco de resquemor. Bueno, y ahora él, ¿quién es? Entonces, cuando él hace la crítica al libro de Ramón Roa, ¿por qué él le hace la crítica al libro de Ramón Roa? Porque cuando estamos preparando una nueva guerra, tú estás publicando un libro donde estás diciendo todas las calamidades de la guerra anterior. Con eso tú no ayudas a preparar la guerra. Y entonces él hace esa crítica, y entonces Ramón Roa, Enrique Collazo, es decir, gente que venían de la guerra anterior, se le enfrentan. Sin embargo, después cuando Enrique Collazo, ya cuando están preparando la guerra que sería del 95, vaya, inclusive, es decir, vinculado con Gómez y todo eso, se acabó.
se identificó plenamente. Y Ramón Roa, porque además el problema es que Ramón Roa, Martí lo conoció personalmente en su segunda deportación, porque iban en el mismo barco, y tuvieron un enfrentamiento. Porque Martí le dice, porque están ellos, es decir, en la segunda deportación ha empezado la guerra chiquita, y Ramón Roa dice que no hay condiciones para eso, que no sé qué, y tienen un enfrentamiento, y Martí dice, no, pero si él se va, es contratado con el gobierno español. Es decir, y todo esto forma parte de todo aquello. Y entonces después saca el libro a pie descalzo, ¿y para qué? Y entonces, pero sin embargo después, ¿cuántos elogios, pasado el tiempo, y cuántos elogios hizo Ramón Roa de Martí? Hasta una poesía le hizo. Pero es parte de la trayectoria, de las circunstancias, de los contextos que hacen que la gente pueda tener estas ideas distintas, estas miradas distintas, cierto, inclusive, bueno, no sé, ciertas dudas de hasta dónde esta persona puede ser, porque además lo ven como un gran literato, como un gran intelectual, y entonces en la práctica, ¿qué? Es decir, no se puede olvidar 2 cartas de José Macedo, el hermano de Antonio, que está aquí en Cuba, en la guerra del 95, donde son cartas personales, donde él está haciendo referencia a las contradicciones que ya han empezado a darse aquí en la guerra del 95, porque él está de jefe de Oriente, después que llega Calixto García, entonces iban a poner a Calixto, Martí ha muerto. Y voy a unir las dos en lo mismo, ¿no? En su carta dice, solo Martí pudo sacarme de mi nido de amores. Martí, y era el hermano de Antonio, estaba recién casado. Solo Martí pudo sacarme de mi nido de amores. Y cuando habla de estas contradicciones, que él dice que él está viendo que va a tener que renunciar y separarse. Si Martí estuviera vivo, esto no estuviera pasando. En este punto le preguntamos, ¿qué ocurrió el 19 de mayo? Mira, sobre eso se ha especulado mucho. Que si Martí, que si no. Martí no fue a suicidarse. Eso en primer lugar. Léanse la carta inconclusa a Manuel Mercado, que llega mucho más allá de decir que viví en el monstruo y le conozco a la gente. Después él narra y él tiene el proyecto de que van a ir hacia el centro para crear, es decir, hacer la asamblea que están de representantes del pueblo en armas. Es decir, él tiene su plan. ¿Qué dice él? Yo no sé si me tocará dirigir o aconsejar. Por eso es que él dice, sé desaparecer, pero no desaparecerá mi pensamiento. No es que él se va a morir, es que él no sabe qué cargo va a tener o no va a tener. Y por tanto, él no sabe si puede aconsejar, si puede decidir. Inclusive le dice a Mercado, y México no ayudará a quien lo está ayudando aquí, porque con la independencia de Cuba protegemos a México. Dice, o no allá o yo lo buscaré cómo hacer. Es decir, él está proyectando el futuro, él no está pensando en morirse. Pero viene un combate. Máximo Gómez le dice, quédese en el campamento. Si Martí se queda en el campamento y no sale a combatir, ¿quién lo iba a respetar? ¿Quién? Un cobarde, mira dónde se quedó. Él salió a combatir. Y en un combate, mira, Ignacio Agramonte murió en un combate de menor cuantía, pero fue la bala que le dio. Antonio Maceo, un combate que no fueron, y fue la bala que le dio. Es decir, un combate, desgraciadamente, estás expuesto a esto. Él fue simplemente a cumplir su deber de combatir. No podía quedarse en el campamento. Eso es algo que no está en Martí, pero es que no está en ningún líder nuestro. ¿Qué líder nuestro se escondió cuando tenía que salir a combatir? Es decir,
creo que nos forma un poco, no sé, el cubano tiene algo así, porque además en otros lugares me han dicho, ¿y cómo estaba él ahí? Como también como me han dicho cómo estaba Fidel en Girón. ¿No lo entienden? Ah, sí. No sé, nuestro modo de ser. Y Martí, yo te digo, no hay un suicidio, no hay un intento de que me maten, no es eso. Él está programando el futuro, lo que le alcanzó la bala. Imagínate, no había los medios que hay hoy en esas cosas, hay que tener eso en cuenta. Y entonces están combatiendo, Gómez ha salido a combatir. Yo realmente la primera vez que estuve en Dos Ríos, que vi aquello, bueno, lloré como si Martí hubiera caído ahí. Me acuerdo que estaba Jorge Juan Lozano también, que murió ya hace un tiempito. Y yo, él tenía, nos abrazamos llorando muy tempranamente, porque, bueno, yo te comentaba, además, no solo es el lugar estar en Estados Unidos. Yo veo aquel precipicio, aquella cosa, digo, bueno, es que este es un lugar que realmente era propicio a que pudiera pasar algo así. Evidentemente, bueno, en el combate hay gente que está herida, no sé. Bueno, Martí no está, cuando se dice Ángel de la Guardia, eso no, que se cayó herido, y Gómez trata de buscarlo, pero los españoles se lo llevan. Y evidentemente sí, por cosas que él tenía, se dan cuenta que es José Martí. Para ellos eso es un triunfo, acabar con Martí. Entonces, es decir, empieza la noticia a divulgarse, ¿no? Primero el comentario, después entonces ya sale en la prensa. Y en el diario de campaña de Máximo Gómez, ¿qué es lo que él pone? Ya nos falta el mejor de los compañeros. El mejor de los compañeros, así lo califica. Y el alma, podemos decir, de este levantamiento. Mira tú qué valoración tan tremenda. Y el primer monumento allí lo hace Gómez, que llega allí, no en ese momento, porque bueno, están con los combates, pero después llega allí, señaliza el lugar y ponen piedras allí. Y después Serafín Sánchez, también, después de Gómez fue Serafín Sánchez. Y también Serafín Sánchez se identificó con Martí absolutamente, como José Maceo, como Flor Colombés, como tantos otros, porque cuando lo conocieron, de verdad, se identificaron. Y bueno, su muerte indudablemente tiene una repercusión tremenda, porque, como dice Gómez, el mejor de los compañeros y el alma, claro, no solo del levantamiento, sino de la revolución. Tiene un costo fuerte, pero bueno, está aquello con la vegetación que hay, tú no ves, y él no sabe, como otros no saben, que hay una tropa española que está allí, escondida ahí detrás de esa vegetación. Tú sales a combatir en dirección a donde están la gente combatiendo. Fue muy doloroso porque su muerte sin duda es un golpe muy grande a la revolución. Ayer yo hablaba precisamente a partir del manifiesto de Montecristi, que él dice, la revolución de independencia iniciada en Yara, después de preparación gloriosa y cruenta, ha entrado en un nuevo periodo de guerra. La guerra es el medio, pero el fin es la revolución. Y la revolución, como digo, no es que lo está haciendo un sinónimo con guerra, no. La revolución es el cambio. Hay una frase de él que yo creo que lo define muy bien. Cuando él dice, es un artículo en el periódico Patria, independencia es una cosa y revolución otra. Y ejemplifica. En Estados Unidos, la independencia llegó con Washington, la revolución con Lincoln, el cambio social, porque Lincoln fue el fin de la esclavitud. El cambio social es lo que él identifica como revolución. Pero eso él lo tiene claro en toda su concepción. Lo que pasa es que es algo que poco a poco habría que ir haciendo. Y entonces, esa concepción, esa idea, todo eso, con Martí, lógicamente, al morir, ya se pierde.
En aquella época Estados Unidos tenía un peso económico y cultural enorme en el mundo. Esto pensaba José Martí sobre el imperio norteamericano. Martí tiene una expresión en relación con Estados Unidos muy temprana que nos dice que ya él tenía una impresión, una mirada a lo que eran los Estados Unidos. En su primer destierro a España, no había estado en Estados Unidos, no lo conocía, tiene un cuaderno de apuntes, es decir, esto no era para publicar, sus cuadernos de apuntes, que son muy interesantes. Y él dice, esto es un fragmento: los norteamericanos posponen a la utilidad el sentimiento. Nosotros posponemos al sentimiento la utilidad. Es decir, para nosotros lo primero es el sentimiento, para ellos la utilidad. Las leyes americanas han dado al norte alto grado de prosperidad y lo han llevado también al más alto grado de corrupción. Lo han metalificado para hacerlo próspero. Maldita sea la prosperidad a tanta costa. El problema no es la prosperidad, es el costo. Haberlo metalificado y haber echado a un lado el sentimiento. Esta idea él la tiene cuando todavía no conoce los Estados Unidos. ¿De dónde la tiene? No lo sé. Yo he tratado de preguntar a los que están con la edición crítica, etcétera, para tener una idea de dónde él tiene esta impresión. Bueno, cuando él ya va a los Estados Unidos, bueno, en el 80, que ya se va a sentar allí, cuando, bueno, su segunda deportación, que se escapó y va para Estados Unidos. Y bueno, claro, todavía cuando llega en ese momento allí, está la Guerra Chiquita y él está de lleno metido en eso. Inclusive cuando Calixto García viene para Cuba, él queda de sustituto al frente del Comité Revolucionario Cubano de Nueva York, temporalmente, pero bueno, ya termina la guerra y él es el que está al frente. Es decir, ese es el centro de su atención. Pero ya él empieza a hacer crónicas sobre los Estados Unidos, que firma by a very fresh Spaniard, por un español muy fresco. En fin, fue como la firmaba. Y si uno lee, a Martí hay que leerlo con mucho cuidado, ver qué palabra, qué término es el que está usando, por qué este y no otro. Y él aquí tiene más preguntas que respuestas. En estas crónicas, by a very fresh Spaniard, pone al lector a pensar. Y entonces dice, los Estados Unidos parecen ser llamados a el esplendor. Parecen, no dice son. Y hay una de las crónicas que él la termina con una anécdota. El tren elevado, bueno, eso fue el origen de lo que después sería el metro, ¿no? Por abajo. Pero bueno, el tren elevado, que ya existía y que era una tremenda adelanto tecnológico. Tiene un accidente y entonces hay una señora caída y él va a levantarla. Y cuando la va a coger por las manos, la mujer le dice, por las manos no, por las manos no. Eso es lo que narra Martí. Y él pregunta, ¿sería una puritana? Y ahí lo deja. Es decir, trata de poner a pensar al lector. Y es cierto que también él vive allí, en Estados Unidos, el momento del gran desarrollo tecnológico. Realmente es extraordinario. La gran prensa, el linotipo, bueno, la telefonía, el cinematógrafo, bueno, muchas cosas. Y esto para él es importante, pero ¿en función de qué está? Entonces ahí es donde viene la preocupación. ¿En función de qué? Como él dice, poner la ciencia en lengua diaria. Si la ciencia tiene que estar en función de todos, en lengua diaria, para todos. Y él ve que eso no es así. Pero además, yo creo que lo primero que a él
le impresiona en Estados Unidos de una manera, digamos, crítica. Y cuando digo crítica, lo digo en el mismo sentido de Martí. Como él dice, crítica no es censura, es ejercicio del criterio. Es los procesos electorales en Estados Unidos. Eso es de lo primero que él somete a crítica. Porque él ve cómo, como dice el boss, el jefe, manipula, cómo compran votos, cómo esto. Es decir, toda esa campaña que empieza desde mayo, ahora están ellos en una campaña allí de medio término, que empiezan desde mayo y que llega hasta noviembre. Él lo siguió muy de cerca y muy tempranamente él tiene una mirada crítica en este sentido de cómo esto es un sistema que está corrupto. No es una verdadera democracia. Y entonces él después dice, bueno, los representantes que salen por el voto directo, porque el senador y el presidente no es voto directo, pero el representante, ¿y cómo? La Cámara, como el Senado, todo. Los que están ahí, ¿quiénes son? Los que representan a los poderosos, a los dueños. Entonces, él todo esto lo analiza y ve cómo el gran capital se ha apoderado de todo esto. Después, él también va a ir viendo, digamos, él ve el monopolio, el nacimiento del monopolio, y va a ir analizando también, porque él ve allí el nacimiento del monopolio. Y entonces va analizando, entonces dice que el monopolio está sentado como un enemigo a la puerta de los trabajadores. El papel negativo que tiene esto dentro de la sociedad. Quizás uno de los temas que requirió más tiempo para él entender fue el tema de la lucha de clases. Él no procedía de lugares, espacios donde la lucha de clases fuera lo normal. En Cuba había conocido la esclavitud. En México, en Guatemala y eso, el tema del indio, como se llamaba, es decir, estas disparidades sociales, etcétera, pero no la lucha de clases, obrero burgués. Eso no lo había visto así. Y en Estados Unidos es cuando se va a tropezar con aquello. Y entonces, bueno, esto cuesta más trabajo, entender. Y yo creo que en eso los sucesos del 1 de mayo fueron definitivos. Él no está en Chicago cuando se producen los sucesos estos del 1 de mayo. La primera crónica que él hace está siguiendo lo que dice la prensa. Estos obreros inmigrantes que vienen con odio y que entonces mataron policías. Pero él le sigue todo el proceso. Del 86 hasta el 88, es decir, cuando el 86, 87, todo el proceso judicial hasta que los que matan al final, los que ejecutan. Y ahí fue. Uno ve cómo él va cambiando, transformando su mirada de una manera espectacular. Uno se queda sorprendido. Y entonces, si al principio él habla de la esposa de la Parson, una mulata que en forma así, porque está haciendo lo que dice la prensa, al final dice maravillas de ella. Porque se da cuenta de realmente el fondo de todo aquello. Y por eso él puede decir, ya en el año 88, hablando del movimiento obrero, de las organizaciones obreras, dice, no, que no se dan cuenta, que son mera rueda de un engranaje social. Y hay que cambiar todo el engranaje. Entendió la lucha de clase. Lo que pasa es que ese no es el problema que él tiene que promover con respecto a Cuba. Con respecto a Cuba es una revolución independentista, anticolonial. Y mira, todo el que aporte, bienvenido sea. Él no va a votar a nadie. El que se excluye él, no lo excluyo yo. Aunque
en ese con todos y para el bien de todos, él dice, en el discurso con todos y para el bien de todos, él dice, para ajustar en la paz y en la equidad los intereses y derechos de los habitantes leales de Cuba trabajamos. Leales. Con todos y para el bien de todos, pero trabajamos para los habitantes leales. Introduce así en medio de... Es decir, pero esto tiene que ver con toda esa experiencia misma que él va teniendo y el problema clasista, que también lo que pasa es que él no puede traer eso a Cuba, pero en Estados Unidos él lo entendió y entendió perfectamente. Para la parte clasista, los sucesos de Chicago fueron definitivos para el tema del imperialismo, que ya él viene viendo, pero la Conferencia Internacional de Washington, la Conferencia Panamericana de 1889 al 90 fue definitoria. En el prólogo a los versos sencillos, él dice que se le salieron del alma en aquel invierno de angustia en que el águila de López y de Walker sobrevolaba por aquí, porque fue la Conferencia Panamericana. Él no estaba allí, inclusive una parte, porque esa conferencia duró meses. Una parte de ese tiempo, él estuvo en las montañas Catskill, porque el médico lo mandó para las montañas, porque ya no podía respirar. Entonces, pero Gonzalo de Quesada y Aróstegui era el secretario de la delegación de Buenos Aires, de Argentina, y él podía tener información, y eso que no teníamos internet. Pero bueno, tenía información y estaba ahí. Y entonces, ese momento fue definitivo porque él se dio cuenta que ya no se podía esperar, porque los Estados Unidos ya habían empezado a actuar con América Latina. Por eso él hace estas crónicas que dice que tenemos que llamar a nuestra segunda independencia. Y ya, fíjate que eso es 89-90. En el 91 él está en Tampa, hablando con los obreros de Tampa. Y ya lleva lo que sería, digamos, una primera... un primer intento de lo que serían después las bases del partido, las resoluciones. Empieza el año 92 en enero, está en Cayo Hueso, porque para él Tampa y Cayo Hueso eran fundamentales, por la composición, ¿no? Para el tema de la independencia de Cuba, y ya aprobar las bases del partido. Ya no se puede esperar. Hay una carta justamente que él le hace a Gonzalo de Quesada cuando la Conferencia Panamericana. Él le dice a Gonzalo de Quesada, bueno, lo voy a decir a la memoria porque ahora no logro dar con la página de la carta. Él le dice, aún se puede, Gonzalo. Esto está la Conferencia Panamericana desarrollándose. Él le dice, aún se puede, Gonzalo. Y entonces le explica qué es lo que quiere decir. Es decir, aún se puede hacer la independencia de Cuba. Y entonces él dice con los factores que cuenta. Y entre esos factores, que es lo que estaba buscando para leerlos textualmente, como él le dice a Gonzalo de Quesada que, es decir, el tiempo en que este pueblo no puede declararse ante el mundo pueblo conquistador. Es decir, todavía los Estados Unidos no se pueden declarar ante el mundo pueblo conquistador. Eso es un factor que tiene, es decir, que hay que aprovechar, pero es un factor de tiempo. Eso hay que hacerlo ya, porque aquí está. Aún se puede, Gonzalo. El interés de lo que queda de honra en la América Latina. El respeto que impone un pueblo decoroso. La obligación en que esta tierra está de no declararse aún ante el mundo pueblo conquistador. Lo poco que queda aquí de republicanismo sano. Lo poco que queda en Estados Unidos de republicanismo sano.
y la posibilidad de obtener nuestra independencia antes de que le sea permitido a este pueblo por los nuestros extenderse sobre sus cercanías y regirlos a todos. He ahí nuestros aliados y con ellos emprendo la lucha. Esta carta es 16 de noviembre del 89. Ha empezado la conferencia panamericana. Es decir, es un elemento esencial. Fíjate que estamos hablando del 89. En enero publica Nuestra América, donde en Nuestra América él dice que el mayor peligro es los Estados Unidos. Aunque está hablando de la revolución anticolonial, todo esto, pero dice, ese es el peligro mayor. Es decir, ya se da cuenta. De manera que hay toda una progresión de su análisis sobre la sociedad norteamericana y cómo esto se va a proyectar también hacia el exterior. Entonces, es realmente tremendo, ¿no? Porque además fue muy adelantado para su tiempo, para su época. Eso es algo increíble, porque cómo logró penetrar todo esto. Y realmente, por eso él dice, viví en el monstruo y le conozco las entrañas. La doctora nos habla si existen referencias de Martí al marxismo. Mira, hay una sola mención que él hace en una de sus crónicas al periódico La Nación de Buenos Aires. Esta crónica es del año 84, que es a la muerte de Marx. Él dice, como se puso del lado de los débiles merece honor, porque él va al Cooper Union. Yo estuve en Nueva York una vez en un evento y me caminé y me fui al Cooper Union para ver dónde había estado Martí. Como me fui a 120 Front Street a ver dónde él tenía. Ya ese sí ya no existe el edificio, pero bueno, es decir, traté de caminar en los lugares de él, que eso también le enseña mucho a uno. Y entonces, él está allí en el homenaje que le hacen los trabajadores a Marx y es lo que él está reseñando. Habla de ese reformador, habla con términos muy elogiosos, pero le critica el método. Es decir, él no ha entendido la lucha de clases y entonces es poner a unos contra otros. Eso es lo que le critica. No los propósitos, no los objetivos, sino esto. Pero como digo, es del 84. Todavía no ha pasado los sucesos de Chicago. Todavía él no ha entendido la lucha de clase. Y cómo efectivamente, como él dice, hay que cambiar todo el engranaje. Eso es algo que él lo va a ver después. Pero sí habla en términos elogiosos de Marx, en ese sentido de que se puso del lado de los débiles, se puso del lado de los pobres, y por eso merece todo el honor. Dicen, hay habido algunos que dicen de su época que él tenía una foto de Marx en su oficina. A mí no me consta. No me consta que tuviera una foto de Marx en su oficina. Pero hay algún testimonio que lo dice, no sé hasta qué punto es verdad o no. A continuación vemos el peligro de usar a Martí como un símbolo. Martí, a lo largo de la República, durante la República burguesa, siempre se le hicieron homenajes y honores, pero se le vaciaba de contenido. Era utilizarlo. Cuando a Gerardo Machado le dieron cuando a Gerardo Machado le dieron el doctorado honoris causa en la Universidad de La Habana, qué vergüenza. Él en su discurso dice, Martí está sentado aquí. Es decir, utilizan a Martí, pero no su contenido. Hay un discurso de Carlos Prío, cuando era primer ministro de Grau, en una conmemoración del 28 de enero. Martí, puedes estar tranquilo, descansa tranquilo, aquí estamos nosotros haciendo. Es decir, lo usan. El centenario de Martí, que es ya después del golpe de Estado de Batista. ¿Cómo lo utilizaron? ¿Cómo lo manipularon? Porque se está vaciando de contenido. Yo puedo decir, porque mi primaria fue antes del triunfo de la Revolución, en el barrio del Cerro, un barrio humilde. Yo no estaba en una escuela pública, estaba en una escuela privada, pero
de gente pobre, de gente humilde. No estaba en nada. Los 28 de enero se celebraba Martí. ¿Qué yo sabía de Martí? Los zapaticos de rosa y los dos príncipes. Punto. El pensamiento de Martí, la hondura de su pensamiento, eso no se divulgaba. Aunque un Emilio Roy de Lauchering ya pudo haber hecho Martí antiimperialista, eso no se divulgaba. No, tú no tenías idea de eso. La bailarina española, es decir, pero además te ponían a una a bailar así y ya. Es decir, yo sí me acuerdo, después del triunfo de la revolución, yo no me acuerdo si fue en el 59, en el 60, eso no lo recuerdo. Sé que fue después del triunfo de la revolución, que se divulgó la carta inconclusa a Manuel Mercado. Fue una sorpresa para todo el mundo. La gente se sorprendió, el pueblo en general, no estoy hablando de alguien que fuera estudioso de Martí, el pueblo en general se sorprendió. Martí dijo eso. ¿Por qué? Porque te lo vaciaron de contenido precisamente para manipularlo. Entonces, por eso es tan importante estudiar, conocer. Nosotros, por la cátedra martiana, bueno, la universidad, como digo, es la más antigua, porque la cátedra martiana de la universidad se creó el 27 de enero de 1950. Ahí estaba Gonzalo de Quesada y Miranda, el hijo de Gonzalo de Quesada y Aroste, estaba él. Y bueno, algunos otros estudiosos de Martí, Salvador Bueno, en fin, Jorge Mañach, que hicieron la cátedra y bueno, después del triunfo de la revolución, por supuesto, se mantuvo, se rehabilitó inclusive, y estaba el nieto del Gonzalo de Quesada y Aroste, el hijo de Gonzalo de Quesada y Miranda, estuvo en esa reconstrucción de la cátedra del año 84, en fin. Tratamos, pero en la cátedra nuestra, tratamos de llevar a conocimiento, de divulgar. Hacemos, por ejemplo, en la carrera de letras, en la carrera de historia, tenemos cursos sobre José Martí. Entonces yo, en el curso de Martí, doy una clase, lo voy llevando temporalmente, ¿no? Cómo se va construyendo el pensamiento de Martí a lo largo del tiempo. Y entonces yo doy una clase y la clase siguiente es un taller con un texto de Martí que se leen los alumnos y intercambiamos colectivamente. Porque la gente tiene que ir a Martí, conocerlo. Una anécdota. En este curso de Martí, ese año yo le cambiaba el tema. Ese año yo puse Martí, la mirada de Martí a los Estados Unidos. Fue el tema de ese año. Bueno, primero, con los sucesos de Chicago, cuando se leyeron la primera crónica, me acuerdo que Fabio me dijo, Martí me decepcionó. Y yo, sí, porque todavía no he entendido. Espera, cuando los mandé a leer la última, ahora se contradijo. Ah, sí. Fabio fue que me dijo que si lo de Martí era de Gramsci. Fue Fabio que me dijo, eso es de Gramsci, no, es de Martí. Y entonces había 5 estudiantes norteamericanos en el grupo, de los que venían por un semestre. Yo los mandé a leer en la crónica de Martí sobre la inauguración de la Estatua de la Libertad. Esos estudiantes norteamericanos universitarios se enteraron por Martí que Francia ayudó a la independencia de las 13 colonias. A ellos no se los dicen en su historia. No, porque ellos son los bárbaros, a ellos nadie los tiene que ayudar. Te das cuenta cómo hay manipulación de la historia. Una vez que yo estaba en Francia me enteré que de la historia de Francia habían quitado a la Comuna de París. Me lo dijo una profesora que daba historia de Francia. Te das cuenta cómo se manipula para tratar de... Entonces lo que uno tiene que hacer precisamente es tratar de que haya un verdadero conocimiento real. Ah, bueno, el proyecto de Martí era el proyecto anticolonial, independentista, y por tanto él tenía que aunar todas las fuerzas posibles para eso, aunque en la carta que le hace a Juan Gualberto Gómez, antes de venir para Cuba, le dice, conquistaremos toda la justicia. ¿Hasta dónde llega el conquistaremos toda la justicia?
son cosas que, como él dice, no se pueden decir. Hay cosas que han de andar ocultas para alcanzar sobre ellas el fin. ¿Hasta dónde llegaba? No lo puedo decir porque él, pero ya te está dando una idea. Y eso mismo que él habla de los pobres de la tierra y no sé qué, pero lógicamente él tiene que hacer el proyecto para lo que es su objetivo inmediato, la independencia y hacer la revolución anticolonial. En este punto preguntamos sobre la vida de Carmen Zayas Bazán. Fue muy duro porque evidentemente, mira, ambos se equivocaron. Ella se enamoró, después que te hagan una poesía, es tan bella mi Carmen, es tan bella, tú te derrites, ¿no? Ella se enamoró, el padre no quería porque él era un pobre, pero era un pobre ahí en México que tenía un futuro intelectual tremendo. Y ella, desde su pensamiento, ella se enamoró de él, pero era el hombre con que iba a ser su vida, que la iba a mantener, que iban a tener su familia. Él también se equivocó, se enamoró. Hay que ver, cuando él va a México y regresa con ella a Guatemala, ya casado, que van por los montes, esas montañas. Yo estuve por esas montañas y cuando paré y digo, ay, pero si yo estoy donde estaba Martí pasando a caballo para ir para Guatemala. Y él le escribe a Mercado, convencido de que Carmen es la mujer para ayudarlo y apoyarlo en el sacrificio. Ambos se equivocaron. Entonces no se pudieron entender. Al final ella se lleva al chiquito, la última vez que estuvo en Nueva York, a espaldas de Martí, que fue Enrique Trujillo, el periodista que habló mal de Martí, que fue, porque había que ir con un hombre, fue quien la llevó al consulado para que ella pudiera venir para Cuba, con el niño a espaldas de Martí. Una ruptura. La familia de Carmen es una familia de alta burguesía allá en Camagüey. Entonces no hay entendimiento. Sin embargo, creo que hubo un mínimo de dignidad. Cuando Martí muere, Carmen fue a reclamar el cadáver, porque ese era su esposo. Fue a reclamar el cadáver. Y era complicado porque había muerto uno en el ejército Mambí, en medio de aquello, pero ella se portó con dignidad. Y su hijo, que ya era un joven, vino a la guerra. Combatió, con Calixto García. Es decir, ahí hubo, lógicamente, su hijo no era él, pero hubo por lo menos cierta dignidad. Después, ya durante la República, su hijo fue militar. A veces ahí estas cosas. Pero nunca tuvo una vida pública, una cosa de gran... Y él muere en la década de 50. Carmen había muerto antes. Ella se mostró con dignidad como la viuda de Martí, normal. Tampoco tuvo una vida, de ahora yo me voy a aprovechar de esto para hacer una figura. Y su hijo, igual, en lo privado, no sé. Él muere en los 50. No me acuerdo ahora exactamente si en el 54, no me acuerdo. Y la viuda de él se queda en Cuba, triunfó la revolución, se quedó en Cuba, y ella dijo que la nuera de Martí era una mujer de plata. Es la casa donde está el Centro de Estudios Martianos. Ella dijo, no, la nuera de Martí, no era una mujer revolucionaria, pero no traicionaba. Consecuente. Y murió ahí. Esto es lo que sabemos de Martí y la masonería. Hay pruebas de que sí fue masón. También hay que entender que la masonería en esta época, el papel que tenía, porque Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Maceo, todos ellos eran masones, porque además se reunían ahí en estas cosas y ahí conspiraban. Pero hay otros que también no han trabajado y Martí ya han aparecido evidencias de que sí, que era masón.
porque además era una manera de conspirar también en la secretez. Mi papá, que fue masón, mi papá fue masón hasta después del triunfo de la revolución. Cuando Girón, y esto, cuando aquello, voy a hacer una anécdota ahora, que no tiene que ver con Martí. Cuando Girón, ya después mi papá se fue de la masonería, pues él dijo, yo estaba en la masonería porque si yo moría, mi familia se quedaba desamparada y los hermanos masones te iban a amparar. Ya no, ya la revolución, y se fue de la masonería. Ahora que dije Girón, días antes de Girón, nunca he podido saber qué día exacto de abril, si el 9, el 8, el 10, no sé. Nunca he podido determinar el día. Íbamos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo a una excursión a la Ciénaga de Zapata. Por los masones. Ellos hacían excursiones y mi papá era venerable maestro de su logia. Y entonces pasamos por Girón. Ahí Girón no era nada significativo. Alguien, yo no sé quién, alguien en la guagua dijo, ahí está Fidel. La guagua paró y nos bajamos. Mi hermana y yo, que éramos las chiquillas, imagínate, las que corrimos y nos paramos al lado de Fidel. Porque éramos las chiquillas del grupo. Mi hermana se paró del lado izquierdo y yo me paré del lado derecho de Fidel. Yo lo escribí ahora en una cosa que me pidieron de la UNIAC. Nunca he podido reproducir lo que él decía. ¿No? Pero lo veo, cierro los ojos y lo veo. Con el brazo derecho y el índice hizo así para la costa. Ese es un buen lugar para un desembarco. Días después fue Girón. Me acuerdo, estábamos en mi casa cuando la noticia. Pero si Fidel lo dijo, si Fidel estaba allí. Es que el dirigente es así. Yo hablé con él, pero nunca le dije eso. Nunca se lo dije. Después, cuando yo entré a estudiar en la universidad, Fidel se aparecía. Inesperadamente. Sí, nosotros estábamos allí por la Plaza Agramonte, dando vueltas. Entonces, todavía se llamaba Cadena. Hasta el 73 fue Cadena. Estaba el carro, Fidel se parqueaba entre el rectorado y la plaza, en la calle esa ahí. Se bajaba a hablar, a conversar. Yo tengo un chorro de fotos como yo presido la cátedra de Fidel también, he ido acumulando. Ya yo ni identifico a la gente, imagínate tantos años. Pero todo el mundo arriba de Fidel ahí. Y Fidel ahí hablando. Y la gente, nosotros arriba de él ahí, a bulto. Preguntaba, conversaba. Ahí, bueno, ¿y qué problema tienen con la bibliografía y que no sé qué? Vaya de lo que aparece. Eso es, bueno, ya nosotros nos íbamos a la Plaza Agramonte a dar vueltas. Hasta las 10 de la noche estábamos dando vueltas a ver si Fidel aparecía.